Que la paz de Cristo y la bendición del Señor te envuelvan en este nuevo amanecer. Cuando los primeros rayos del sol intentan atravesar las nubes, cuando el mundo despierta con su bullicio, te invito a detenerte por un momento, a cerrar los ojos y a escuchar la voz suave de Dios que susurra en tu corazón. No estás solo, hijo mío, hija mía. Yo soy tu refugio en medio de la tormenta. Este no es un día cualquiera. Es un día que el Señor ha preparado para renovar tu esperanza, para sanar las heridas que el mundo no ve, para recordarte que su amor es más fuerte que cualquier tempestad que intente derribarte. Imagina por un instante que estás parado en la orilla de un mar agitado. Las olas chocan con furia contra las rocas. El viento aúlla con una fuerza que parece arrancar todo a su paso, y el cielo está cubierto de nubes tan densas que apenas puedes distinguir la luz del día. En ese momento, cuando todo parece perdido, cuando el frío de la tormenta cala hasta los huesos, hay una presencia que nunca te abandona. Es Dios, tu Padre Celestial, quien extiende sus brazos hacia ti, como un faro en la noche, como una roca firme en medio del oleaje, como un hogar cálido donde puedes descansar. Él no solo te ve, Él te sostiene. Él no solo te escucha, Él te abraza. Él no solo conoce tu dolor, Él lo transforma en un testimonio de su poder. Hoy, querido hermano, querida hermana, quiero que sientas esa verdad profundamente en tu alma. No importa cuán grandes sean las tormentas que enfrentas, un diagnóstico que te ha robado la paz, una pérdida que ha dejado un vacío en tu corazón, una traición que ha roto tu confianza, o simplemente el peso de un día tras otro luchando contra la corriente. Dios está aquí, ahora mismo, invitándote a refugiarte en Él. Su amor no es una promesa lejana, es una realidad tangible que puedes experimentar en este preciso instante. Es como el calor de una manta en una noche fría, como el susurro de una madre que calma a su hijo, como la certeza de que, aunque el mundo tiemble, tú estás seguro en sus manos. Piensa en las veces que has sentido que la vida te golpea sin piedad. Tal vez has despertado con el corazón apesadumbrado, con lágrimas que no explicas, con preguntas que nadie puede responder. Tal vez has mirado al cielo y has preguntado, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué esta tormenta no pasa? Pero incluso en esos momentos de oscuridad, cuando el silencio parece ser la única respuesta, Dios está obrando. Él no es un Dios distante que observa desde lejos. Es un Padre amoroso que camina contigo, que recoge cada lágrima, que guarda cada oración, que teje una historia de redención con cada hilo roto de tu vida. Hoy, en este nuevo amanecer, quiero invitarte a dejar de lado las cargas que has llevado por tanto tiempo. Deja de intentar ser fuerte por tu cuenta. Deja de buscar refugio en cosas que se desvanecen. El dinero, las opiniones de los demás, las soluciones temporales del mundo. En lugar de eso, corre hacia los brazos de Dios. Él es el refugio que nunca falla, la fortaleza que nunca se derrumba, el amigo que nunca te abandona. Su presencia es como un oasis en el desierto, como una luz que brilla incluso en la noche más oscura, como un canto de esperanza que resuena cuando todo lo demás es silencio. Cuando pienso en lo que significa refugiarse en Dios, me imagino a un niño pequeño corriendo hacia su padre en medio de una tormenta. El niño no entiende por qué el cielo truena, por qué los relámpagos iluminan la noche, pero sabe que en los brazos de su padre está seguro. Así somos nosotros con Dios. No siempre entendemos las tormentas de la vida, no siempre tenemos las respuestas, pero podemos confiar en que nuestro Padre Celestial nos sostiene, nos protege, nos ama con un amor que no tiene fin. Ese amor es lo que te traigo hoy, querido amigo, querida amiga. Es un amor que no depende de tus méritos, de tus logros, de tu fuerza. Es un amor que te encuentra donde estás, que te levanta cuando caes, que te da aliento cuando crees que no puedes más. Hoy no es solo un día para escuchar palabras.
Es un día para sentir la presencia de Dios. Es un día para recordar que no estás luchando solo. Cada batalla que enfrentas, cada lágrima que derramas, cada paso que das en fe, está acompañado por la mano de Dios. Él no te promete un camino sin tormentas, pero sí te promete ser tu refugio en cada una de ellas. Él no te garantiza que nunca habrá dolor, pero sí te asegura que cada dolor tiene un propósito, que cada herida será sanada, que cada noche oscura dará paso a un amanecer glorioso. Quiero que imagines por un momento tu vida como un barco en medio del mar. Las tormentas han golpeado con fuerza, las velas están desgarradas y el timón parece no responder. Pero en ese barco no estás solo. Jesús está contigo, como estuvo con sus discípulos en el mar de Galilea. Él no solo conoce el rumbo, Él tiene el poder de calmar las olas, de silenciar el viento, de guiarte a un puerto seguro. Todo lo que necesitas hacer es confiar en Él, entregarle el timón, permitirle ser el capitán de tu vida. Cuando lo haces, algo milagroso sucede. Las tormentas no desaparecen de inmediato, pero tu corazón encuentra paz en medio del caos. Esa paz es el regalo de Dios para ti hoy. Así que, antes de seguir adelante, quiero que tomes un momento para respirar profundamente. Inhala la presencia de Dios, exhala tus miedos. Inhala su amor, exhala tu dolor. Inhala su esperanza, exhala tu desesperación. Este es un momento sagrado, un encuentro entre tú y tu Creador. No estás aquí por casualidad. Dios te trajo a este lugar, a este mensaje, porque quiere hablarte, consolarte, recordarte que Él es tu refugio eterno. No importa cuán fuerte sea la tormenta, no importa cuán largo parezca el camino, Dios está contigo y su amor nunca te dejará. Hoy te invito a abrir tu corazón como nunca antes. Deja que las palabras que compartiremos, la oración que elevaremos, sean más que un ritual, que sean un puente hacia la presencia de Dios, un momento en el que sientas su toque, su voz, su amor. Porque cuando te refugias en Él, no hay tormenta que pueda destruirte, no hay viento que pueda derribarte, no hay oscuridad que pueda apagar la luz que Él ha puesto en ti. Este es el comienzo de un nuevo día, un día de esperanza, un día de fe, un día en el que declararás con valentía: Dios es mi refugio y en Él estoy seguro. Antes de sumergirnos en la oración que transformará este momento, quiero que hagas una pausa y permitas que tu corazón se conecte con la verdad que Dios tiene para ti. Cierra los ojos, si puedes, y deja que el mundo a tu alrededor se desvanezca por un instante. Olvídate del ruido de la ciudad, de las preocupaciones que te persiguen, de las voces que te dicen que no puedes seguir adelante. En este espacio sagrado, solo estás tú y Dios, tú y el amor que nunca te abandona, tú y la promesa de un refugio que nunca se derrumba. Imagina que estás en medio de un océano embravecido. Las olas se alzan como montañas, el viento ruge con una furia que parece querer arrancarte de la tierra, y la lluvia cae con tanta fuerza que apenas puedes ver lo que hay frente a ti. Tu corazón late con fuerza, tus manos tiemblan, y una parte de ti siente que no podrá soportar esta tormenta. Pero entonces, en medio de la oscuridad, ves una luz. No es una luz común, es una luz que brilla con una calidez que calienta tu alma, con una fuerza que detiene el miedo, con una belleza que te recuerda que hay esperanza. Esa luz es Dios. Y cuando te acercas a ella, escuchas una voz, suave pero poderosa, que dice: no temas, yo estoy contigo, refúgiate en mí y estarás seguro. Esa imagen, querido hermano, querida hermana, no es solo una fantasía, es una realidad espiritual que puedes vivir hoy. Porque las tormentas de la vida no son solo lluvias y vientos, son las batallas que libramos en el silencio de nuestro corazón. Son las noches en las que no puedes dormir porque el peso de un diagnóstico médico te aplasta. Son los días en los que sonríes por fuera, pero por dentro lloras por una pérdida que nadie más entiende.
Son los momentos en los que te preguntas si alguna vez volverás a sentir alegría, si alguna vez encontrarás paz, si alguna vez la tormenta pasará. Pero en cada uno de esos momentos, Dios está allí, extendiendo sus manos hacia ti, invitándote a descansar en Él. Piensa en tu propia tormenta por un momento. ¿Qué es lo que te mantiene despierto por la noche? ¿Es un dolor físico que no te da tregua? ¿Un cuerpo que se siente agotado? ¿Una enfermedad que parece no tener fin? ¿Es un dolor emocional? ¿Una herida que alguien dejó en tu corazón? ¿Una traición que aún quema? ¿Un sueño roto que no sabes cómo reconstruir? ¿O tal vez es una tormenta espiritual? Una lucha interna entre la fe y la duda, entre la esperanza y el desánimo, entre lo que crees y lo que ves. Sea lo que sea, quiero que sepas que Dios conoce cada detalle de tu tormenta. Él ve las lágrimas que escondes, escucha las oraciones que pronuncias en silencio, siente el peso que llevas en tu alma. Y no solo lo ve, Él está actuando, incluso cuando no lo percibes. Cuando pienso en lo que significa refugiarse en Dios, me viene a la mente la imagen de un pájaro que, en medio de una tormenta, encuentra un nido seguro entre las ramas de un árbol fuerte. El viento puede soplar, la lluvia puede caer, pero ese pájaro está protegido, acurrucado en un lugar donde nada puede hacerle daño. Así es Dios para nosotros. Él es el árbol fuerte, el nido seguro, el lugar donde podemos descansar incluso cuando el mundo a nuestro alrededor se desmorona. Y lo más hermoso es que no necesitas ser fuerte para refugiarte en Él. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas fingir que todo está bien. Todo lo que necesitas es un corazón dispuesto a confiar, un alma que diga, Señor, no puedo más, pero sé que tú puedes. Hoy quiero que sientas esa invitación de Dios de una manera nueva. Él no te está pidiendo que luches solo contra la tormenta. No te está diciendo que resistas con tus propias fuerzas. En cambio, te está diciendo, ven a mí, descansa en mí, déjame ser tu refugio. Es como si Dios abriera la puerta de una casa cálida en medio de la lluvia, invitándote a entrar, a sentarte junto al fuego, a dejar que Él cuide de ti. Y cuando entras en esa casa, algo cambia. El ruido de la tormenta se vuelve más lejano. El frío en tu corazón comienza a desvanecerse. La oscuridad que te rodeaba empieza a disiparse, reemplazada por la luz de su presencia. Quiero contarte una historia que me viene al corazón. Imaginas a una mujer llamada María, una madre soltera que vive en un pequeño pueblo. María ha enfrentado tormentas que parecían interminables. La pérdida de su esposo, la lucha por criar a sus hijos sola, una enfermedad que la debilitaba día tras día. Hubo noches en las que María se sentaba en su cama, con las manos temblando, preguntándose si valía la pena seguir adelante. Pero en esas noches, María hacía algo poderoso. Cerraba los ojos y oraba. No eran oraciones largas ni complicadas. A veces, todo lo que podía decir era, Señor, no sé cómo seguir, pero confío en ti. Y en esos momentos de rendición, María sentía una paz que no podía explicar. Era como si Dios la envolviera en sus brazos, como si le susurrara, Hija mía, no estás sola, yo soy tu refugio. María no siempre vio la tormenta desaparecer de inmediato. La enfermedad no se curó de la noche a la mañana. Las dificultades no se desvanecieron mágicamente, pero lo que sí cambió fue su corazón. Encontró fuerza para levantarse cada mañana, esperanza para enfrentar cada día, fe para creer que Dios estaba escribiendo una historia más grande de lo que ella podía ver. Y con el tiempo, María comenzó a ver cómo Dios transformaba sus tormentas en testimonios. Sus hijos crecieron con un amor profundo por Dios, inspirados por la fe de su madre. Su comunidad la veía como un faro de esperanza, alguien que a pesar de todo, nunca dejó de confiar en el Señor. Tu historia, querido amigo, querida amiga, no es tan diferente de la de María. Tal vez los detalles son otros, pero el corazón de tu lucha es el mismo. Todos enfrentamos tormentas.
Todos tenemos momentos en los que sentimos que las olas son demasiado altas, que el viento es demasiado fuerte, que la oscuridad es demasiado densa. Pero también todos tenemos un Dios que nunca nos abandona, un Dios que nos llama a refugiarse en Él, un Dios que promete ser nuestra fuerza cuando no tenemos ninguna. Hoy, en este momento, quiero que sientas esa promesa profundamente en tu alma. No estás solo en tu tormenta. No estás luchando en vano. Dios está contigo, y Él te sostendrá hasta que las nubes se disipen y el sol vuelva a brillar. Así que, antes de pasar a la oración, quiero que hagas algo. Toma un momento para nombrar tu tormenta en silencio. No necesitas decirlo en voz alta, solo preséntalo ante Dios. Tal vez es un miedo que te persigue, una herida que no sana, una carga que parece demasiado pesada. Sea lo que sea, entrégaselo al Señor. Imagina que lo colocas en sus manos, como un niño que le da un juguete roto a su padre para que lo repare. Y mientras lo entregas, escucha la voz de Dios que te dice: Hijo mío, hija mía, confía en mí. Yo soy tu refugio, y en mí encontrarás descanso. Este es el comienzo de un encuentro transformador, un momento en el que la presencia de Dios tocará tu vida de una manera nueva. Ahora que hemos abierto nuestro corazón a la presencia de Dios, ahora que hemos sentido su invitación a refugiarse en Él, quiero invitarte a dar un paso más en tu fe. Este no es un paso grande ni complicado, es un acto sencillo, pero poderoso, que puede cambiar la forma en que enfrentas tu tormenta. Quiero que tomes un momento para declarar tu confianza en Dios, para proclamar que, a pesar de todo, Él es tu refugio. Y lo haremos juntos, como una familia unida por la fe, como un pueblo que se sostiene en el amor de Dios. Te invito a escribir en los comentarios, donde sea que estés viendo este mensaje: Dios es mi refugio en la tormenta. Escribe estas palabras con intención, con convicción, con el corazón lleno de fe. No es solo un comentario, es una declaración que resuena en el cielo, un grito que atraviesa las nubes de tu tormenta y llega directamente al trono de Dios. Cuando escribes esas palabras, estás diciendo: Señor, no importa cuán fuerte sople el viento, no importa cuán altas sean las olas, yo confío en ti. Tú eres mi lugar seguro, mi fortaleza, mi esperanza. Es un acto de valentía, un testimonio de que incluso en medio del caos, tu fe sigue viva. Piensa en lo que significa declarar algo así. Es como plantar una bandera en medio de la batalla, diciendo: este terreno pertenece a Dios. Es como encender una vela en la oscuridad, proclamando que la luz de Cristo es más fuerte que cualquier sombra. Cada vez que declaras tu fe, estás fortaleciendo tu espíritu. Estás recordándote a ti mismo que no estás definido por tus circunstancias, sino por el Dios que te sostiene. Y no solo eso, cuando escribes esas palabras, estás animando a otros. Alguien más, en algún lugar del mundo, verá tu comentario y sentirá una chispa de esperanza. Alguien que está luchando contra su propia tormenta leerá: Dios es mi refugio en la tormenta, y pensará: si ellos pueden confiar, yo también puedo. Quiero que imagines por un momento el impacto de este simple acto. Imagina miles de corazones, de diferentes países, de diferentes culturas, todos escribiendo la misma verdad. Dios es mi refugio en la tormenta. Imagina esa ola de fe creciendo, como un río que fluye, llevando consuelo, fuerza y esperanza a cada rincón del mundo. Tú, con un solo comentario, puedes ser parte de ese movimiento. Puedes ser una voz que inspire, un corazón que levante a otros, un testimonio vivo de que Dios está obrando, incluso en los días más oscuros. Pero no quiero que esto se quede solo en palabras. Quiero que este acto de fe sea el comienzo de algo más grande en tu vida. Cuando escribes: Dios es mi refugio en la tormenta, estás haciendo una promesa, no solo a Dios, sino a ti mismo. Es una promesa de seguir confiando, de seguir buscando a Dios, de seguir creyendo que Él tiene un plan, incluso cuando no puedes verlo.
Es una promesa de no rendirte, de no dejar que la tormenta te defina, de no permitir que el miedo tenga la última palabra. Y Dios honra esas promesas. Él ve tu fe, por pequeña que parezca, y la multiplica. Él toma tu declaración y la convierte en un milagro, en un testimonio, en una historia de redención. Además de escribir ese comentario, quiero invitarte a hacer algo más. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido la presencia de Dios en estas palabras, dale me gusta a este video. No es solo un gesto, es una forma de decir, Señor, este mensaje es importante. Quiero que más personas lo escuchen. Al darle me gusta, estás ayudando a que este mensaje llegue hasta otros corazones heridos, a otras almas que necesitan recordar que Dios es su refugio. Estás siendo un instrumento en las manos de Dios, un canal de su amor, un puente que conecta a otros con su esperanza. Nunca subestimes el poder de una acción tan sencilla. Lo que para ti es un clic, para alguien más puede ser el comienzo de un encuentro con Dios. Quiero contarte una historia que ilustra esto. Hace algún tiempo conocí a un hombre llamado Juan, un trabajador humilde que vivía en una pequeña ciudad. Juan había perdido su empleo, su salud estaba deteriorándose y su familia estaba pasando por momentos difíciles. Un día, mientras navegaba por internet, Juan encontró un video como este, un mensaje que hablaba de la esperanza en Dios. Al principio, dudó en interactuar. Pensó, ¿qué diferencia hará un comentario o un me gusta? Pero algo en su corazón lo impulsó a escribir, Dios es mi fortaleza. Y luego, compartió el video con un amigo que también estaba luchando. Lo que Juan no sabía era que su acción desencadenó una cadena de bendiciones. Su amigo, al ver el video, encontró consuelo y comenzó a orar de nuevo. Ese amigo lo compartió con su familia, y uno de sus hijos, que había estado alejado de Dios, decidió volver a la iglesia. Meses después, Juan me contó que su vida había comenzado a cambiar. No fue que todos sus problemas desaparecieron, pero sí encontró una paz nueva, una fuerza renovada, una comunidad que lo apoyó. Todo comenzó con un simple acto de fe: escribir una declaración, compartir un mensaje, confiar en que Dios podía usar algo pequeño para hacer algo grande. Tu acción hoy puede tener el mismo impacto. Cuando escribes Dios es mi refugio en la tormenta, no solo estás fortaleciendo tu propia fe, estás sembrando una semilla que puede crecer en la vida de otros. Cuando le das me gusta o compartes este mensaje, estás abriendo una puerta para que Dios hable a alguien más. Y cuando haces estas cosas, estás diciendo, Señor, quiero ser parte de tu obra. Quiero que mi vida sea un testimonio de tu amor. Ese es el poder de la fe en acción, el poder de una comunidad que se une para declarar que Dios es más grande que cualquier tormenta. Así que, antes de pasar a la oración, quiero que tomes un momento para reflexionar. ¿Qué significa para ti declarar que Dios es tu refugio? ¿Qué significa confiar en Él, incluso cuando la tormenta parece no tener fin? Y más importante, ¿cómo puedes ser una luz para otros en medio de tu propia tormenta? Escribe ese comentario con fe. Dale me gusta con gratitud. Comparte este mensaje con amor. Y prepárate para lo que viene, porque la oración que compartiremos no es solo palabras, es un encuentro con el Dios vivo, el Dios que calma las tormentas, el Dios que te sostiene, el Dios que te ama más de lo que las palabras pueden expresar. Ahora, con el corazón abierto, con la fe encendida, con la certeza de que Dios está aquí, en este momento, quiero invitarte a unirte a mí en una oración poderosa. Esta no es una oración común, es un momento sagrado, un encuentro entre tu alma y el Creador, un espacio donde las tormentas de tu vida se encontrarán con el poder de Dios. Cierra los ojos, si puedes, y deja que estas palabras sean un puente hacia su presencia. Deja que el Espíritu Santo llene cada rincón de tu ser, que su amor disipe tus miedos,
que su paz calme tus tormentas. Comencemos. Padre Celestial, Rey de Gloria, Dios de amor y misericordia, en esta mañana me postro ante ti con un corazón humilde, con un alma que busca refugio en tu presencia. Señor, tú eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que sostiene el universo en sus manos. Y sin embargo, en tu grandeza, te inclinas para escuchar mi voz, para ver mis lágrimas, para sostener mi corazón. Hoy vengo a ti, no con fuerza propia, no con respuestas, no con méritos, sino con la certeza de que tú eres mi refugio, mi roca, mi fortaleza en medio de la tormenta. Tú conoces, Padre, cada tempestad que atravieso. Conoces las olas de dolor que golpean mi cuerpo, los vientos de tristeza que sacuden mi alma, las lluvias de miedo que intentan apagar la llama de mi fe. Tú ves las noches en las que he llorado en silencio, los días en los que he sentido que no puedo dar un paso más, los momentos en los que mi corazón ha gritado, ¿hasta cuándo, Señor? Pero incluso en esos momentos, tú no me has abandonado. Incluso cuando no podía verte, tú estabas allí. Incluso cuando no podía sentirte, tus brazos me sostenían. Gracias, Dios mío, porque tu amor es más fuerte que cualquier tormenta, porque tu presencia es más poderosa que cualquier oscuridad. Señor, te pido hoy que hagas en mi vida lo que hiciste en el mar de Galilea, cuando tu Hijo, Jesús, se levantó en medio de la tormenta y dijo, «Cálmate, sosiégate». Te pido que reprendas los vientos de duda que soplan en mi mente, que calmes las olas de ansiedad que agitan mi corazón, que disipes las nubes de desesperación que cubren mi alma. Que tu voz, suave pero poderosa, resuene en mí, diciéndome, «Hijo mío, hija mía, no temas, yo estoy contigo». Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene cada rincón de mi ser, trayendo orden donde hay caos, luz donde hay oscuridad, esperanza donde hay desánimo. Padre, tú ves cada lágrima que he derramado, cada oración que he susurrado, cada carga que he llevado. Conoces los diagnósticos que me han robado la paz, las puertas que se han cerrado frente a mí, las heridas que aún sangran en mi corazón. Pero también sé que tú eres el Dios de los imposibles, el que abre caminos donde no los hay, el que hace florecer vida en el desierto, el que transforma la tormenta en un arco iris de promesas cumplidas. Hoy te entrego todo, Señor. Te entrego mi dolor, porque sé que tú lo sanarás. Te entrego mi miedo, porque sé que tú lo disiparás. Te entrego mi cansancio, porque sé que tú me darás descanso. Espíritu Santo, desciende ahora sobre cada corazón que escucha esta oración. Entra en cada hogar, en cada habitación, en cada espacio donde alguien está luchando contra su tormenta. Que sientan tu presencia como un abrazo cálido en medio de la lluvia, como una brisa suave que seca sus lágrimas, como una luz que ilumina su camino. Toca los cuerpos enfermos, Señor, y trae sanidad donde hay dolor. Toca los corazones rotos y restaura lo que ha sido dañado. Toca las mentes confundidas y trae claridad donde hay caos. Que cada persona que ora contigo hoy sienta que no está sola, que tú estás a su lado, sosteniéndola, guiándola, amándola. Padre, te pido especialmente por aquellos que sienten que la tormenta los ha vencido, por los que han perdido la esperanza, por los que han dejado de luchar, por los que creen que no hay salida. Rodéalos con tu misericordia, Señor. Levántalos con tu poder. Recuérdales que tú eres el Dios que camina sobre las aguas, que parte los mares, que hace temblar las montañas. Haz que esta mañana sea un nuevo comienzo para ellos, un momento en que puedan levantar sus ojos y decir, aunque la tormenta ruge, Dios es mi refugio. Que encuentren en ti la fuerza para seguir adelante, la fe para seguir creyendo, la esperanza para seguir soñando. Señor, también te pido por aquellos que están luchando en silencio, por los que sonríen por fuera, pero lloran por dentro, por los que cargan pesos que nadie más ve, por los que oran en la soledad de la noche, buscando una respuesta. Tú los ves, Padre, tú conoces sus luchas. Envuélvelos en tu amor,
fortalece sus corazones y dales la certeza de que cada paso que dan en fe es una victoria. Que sepan que no están definidos por sus tormentas, sino por tu amor. Que entiendan que no son víctimas del dolor, sino herederos de tus promesas. Gracias, Dios mío, porque tu amor es mi refugio. Gracias porque, aunque los vientos aúllen, tu voz es más poderosa. Gracias porque, aunque las olas se levanten, tus brazos me sostienen. Gracias porque, aunque la noche sea oscura, tu luz nunca se apaga. Hoy elijo confiar en ti, descansar en ti, refugiarme en ti. Hoy declaro que no estoy solo, que no estoy derrotado, que no estoy perdido, porque tú eres mi Dios, y en ti encuentro todo lo que necesito. En el nombre de Jesús, el que venció la muerte, el que calmó las tormentas, el que dio su vida por mí, elevo esta oración. Que no sea solo palabras, sino un acto de fe, una semilla de esperanza, un testimonio de tu poder. Que cada corazón que ora contigo hoy sea transformado, renovado, levantado. A ti sea la gloria, hoy y por siempre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este momento sagrado, pero no es un final en el sentido de cerrar un capítulo. Es el comienzo de un nuevo caminar con Dios. Hemos orado juntos, hemos declarado nuestra fe, hemos sentido la presencia del Señor como un refugio en medio de nuestras tormentas. Y ahora, quiero que lleves esta experiencia contigo, que la guardes en tu corazón, que la vivas en cada paso que des hoy. Porque la verdad que hemos compartido no es solo para este momento, es para cada día, para cada batalla, para cada tormenta que enfrentes. Quiero que tomes un momento para reflexionar sobre lo que hemos vivido. Piensa en la imagen de esa tormenta que imaginamos al principio, las olas, el viento, la oscuridad. Ahora, imagina que esa tormenta comienza a calmarse. No porque las circunstancias hayan cambiado de inmediato, sino porque has encontrado refugio en Dios. Su presencia es como un ancla que mantiene tu barco firme, como un faro que te guía a casa, como un abrazo que te recuerda que todo estará bien. Esa es la promesa de Dios para ti. No que nunca habrá tormentas, sino que Él será tu refugio en cada una de ellas. Hoy te invito a llevar esta verdad contigo como un tesoro. Cuando las dudas vengan, recuerda que Dios es tu refugio. Cuando el dolor te abrume, recuerda que Él es tu consuelo. Cuando la esperanza parezca desvanecerse, recuerda que Él es tu luz. Y más que eso, te invito a compartir esta verdad con otros. Hay tantas personas a tu alrededor que están enfrentando sus propias tormentas, que necesitan escuchar que no están solas, que Dios las ama, que hay esperanza. Tú puedes ser la voz que les hagas llegar ese mensaje. Por eso, quiero repetir la invitación que hicimos antes. Si aún no lo has hecho, escribe en los comentarios: Dios es mi refugio en la tormenta. Hazlo con fe, con gratitud, con la certeza de que Dios está escuchando. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien. Puede ser un amigo, un familiar, un vecino, alguien que necesita un recordatorio de que Dios está con ellos. Nunca sabes cómo Dios puede usar tu acción para cambiar una vida. Un simple mensaje compartido puede ser el comienzo de un milagro en la vida de alguien más. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este momento sagrado, pero no es un final en el sentido de cerrar un capítulo. Es el comienzo de un nuevo caminar con Dios. Hemos orado juntos, hemos declarado nuestra fe, hemos sentido la presencia del Señor como un refugio en medio de nuestras tormentas. Y ahora quiero que lleves esta experiencia contigo, que la guardes en tu corazón, que la vivas en cada paso que des hoy. Porque la verdad que hemos compartido no es solo para este momento, es para cada día, para cada batalla, para cada tormenta que enfrentes. Quiero que tomes un momento para reflexionar sobre lo que hemos vivido. Piensa en la imagen de esa tormenta que imaginamos al principio, las olas, el viento, la oscuridad. Ahora, imagina que esa tormenta comienza a calmarse, no porque las circunstancias hayan cambiado de inmediato, sino porque has encontrado refugio en Dios.
Su presencia es como un ancla que mantiene tu barco firme, como un faro que te guía a casa, como un abrazo que te recuerda que todo estará bien. Esa es la promesa de Dios para ti. No que nunca habrá tormentas, sino que Él será tu refugio en cada una de ellas. Hoy te invito a llevar esta verdad contigo como un tesoro. Cuando las dudas vengan, recuerda que Dios es tu refugio. Cuando el dolor te abrume, recuerda que Él es tu consuelo. Cuando la esperanza parezca desvanecerse, recuerda que Él es tu luz. Y más que eso, te invito a compartir esta verdad con otros. Hay tantas personas a tu alrededor que están enfrentando sus propias tormentas, que necesitan escuchar que no están solas, que Dios las ama, que hay esperanza. Tú puedes ser la voz que les hagas llegar ese mensaje. Por eso, quiero repetir la invitación que hicimos antes. Si aún no lo has hecho, escribe en los comentarios: Dios es mi refugio en la tormenta. Hazlo con fe, con gratitud, con la certeza de que Dios está escuchando. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien. Puede ser un amigo, un familiar, un vecino, alguien que necesita un recordatorio de que Dios está con ellos. Nunca sabes cómo Dios puede usar tu acción para cambiar una vida. Un simple mensaje compartido puede ser el comienzo de un milagro en la vida de alguien más. También quiero invitarte a ser parte de esta comunidad de fe. Si aún no te has suscrito, hazlo hoy. No es solo un botón, es un compromiso con tu crecimiento espiritual, con tu caminar con Dios, con la promesa de seguir buscando su presencia. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por tu fidelidad, por tu fe, por tu amor. Juntos, estamos construyendo un espacio donde la esperanza florece, donde la fe se fortalece, donde el amor de Dios se multiplica. Antes de despedirnos, quiero que hagas una última cosa. Cierra los ojos y respira profundamente. Inhala la paz de Dios, exhala tus preocupaciones. Inhala su amor, exhala tu dolor. Inhala su esperanza, exhala tu miedo. Deja que este momento sea un sello en tu corazón, una promesa de que Dios está contigo, ahora y siempre. Y cuando abras los ojos, camina con la certeza de que no estás solo, que la tormenta no tiene la última palabra, que Dios está escribiendo una historia hermosa con tu vida. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón, por confiar en Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde y te dé paz en cada tormenta. Que su luz brille sobre ti, que su amor te sostenga, que su esperanza te guíe. Hasta la próxima.